Vamos a darle lectura del versículo 1 al versículo 20. Como introducción en lo que buscan la cita, aunque esté bien ya la encontraron, la buscan ustedes. Bueno, el profeta Isaías, yo creo que es uno de los profetas que más habla de la venida de un Mesías hacia el pueblo de Israel. Bueno, estos días son días que estamos festejando, que estamos celebrando, aunque ha cambiado un poco la tónica y el mundo cambia un poco los estándares, o mucho las situaciones, y nos lleva a olvidarnos en realidad del objetivo principal que es el nacimiento del Señor Jesucristo en estos días. Cada día se va cumpliendo más el objetivo, quizás con el que en algún momento se unieron estos dos pensamientos, ¿verdad?, del nacimiento del sol y el festejar el nacimiento del Señor Jesucristo. Y hoy vemos que pareciera que se celebra todo menos el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora vemos el mundo y la sociedad, cómo estamos inmersos, y nosotros como cristianos no podríamos decir que somos ajenos de esas situaciones, sino que estamos inmersos en esto, y vemos cómo el mundo celebra todo, pero el Señor Jesucristo no está en el centro de esas reuniones, ni en el centro, ni en un costado, ni en ningún lado. En realidad no está en la ecuación de las celebraciones navideñas. Se festeja quizás en los momentos más correctos que pudiéramos nosotros encontrar, a lo mejor en la unión, ¿verdad? De hecho, pues, el que esté yo aquí es parte de eso, ¿verdad?, que tratamos de estos días buscar a nuestras familias, y quizás es la parte que pudiéramos encontrar dentro de lo más exacto, lo más correcto, lo menos desviado de la palabra. Pero encontramos que el mundo está sumergido en fiestas, en tradiciones, en pensamientos que nada tienen que ver con el nacimiento del Señor Jesucristo. El día de ayer me enteraba de la muerte de un compañero. Falleció a las 5 de la mañana, un ingeniero y compañero de trabajo, completamente alcoholizado, tratando de cruzar una avenida con mucho tráfico, y pues es atropellado. Y ese en realidad es el sentir y el proceder del mundo. En realidad el mundo está caminando en esa forma. Se le llama posada a este tipo de eventos. Pero si nosotros nos vamos al origen de la situación de una posada bíblica, pues era que no hubo lugar para Cristo, y en realidad sí se convierte precisamente en una posada, porque no hay lugar para Cristo. Sigue siendo el mismo sentir, sigue siendo la misma fiesta. Está ocupado el corazón y no hay lugar para que entre el Señor Jesucristo en el corazón. Y esa es la forma en que se está viviendo el día de hoy. Y bueno, Isaías es uno de los profetas que quizás más habla de esto, de la venida del Señor Jesucristo, y también habla de la gloria futura que nosotros esperamos cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia y después venga y pelea esta batalla por su pueblo, por Israel. Y bueno, si hablamos un poco del contexto de Isaías más o menos se ubica como 800 años antes de la era cristiana, antes del Señor Jesucristo, y es un profeta que le habla, en su mayoría le habla al pueblo de Judá sobre el arrepentimiento. Sobre el arrepentimiento, yo creo que es parte de lo que vamos a estar escudriñando el día de hoy. Me gustaría que vayamos ahí a Isaías capítulo 1, versículos del 1 al 20, y le demos lectura de manera alternada. Inicio yo y nos unimos en el 20. Dice así la palabra del Señor: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, rey de Judá. Oí los cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, que pecaron a Jehová, provocaron a ira al santo de Israel, y se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? Todavía os velaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. De la mano del pie
puestas fueron a fuego, vuestra tierra delante de vosotros, comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como embarrada en vida, y como cabaña en plaga, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no hubiese dejado el resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oyen la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cerdo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién te manda esto de vuestras manos, cuando venís a presentar delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y el día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene ofrecidas mi alma, que son gravosas, casadas de soy. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé vuestro rostro de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llenas están de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, y vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres y fueren rebeldes, Seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor y continuamos. Padre eterno que estás en los cielos, Señor, le damos gracias, Señor, por su palabra. Señor, le pedimos en esta tarde, Señor, que sea usted con nosotros. Señor, dice su palabra que cuando 2 o 3 se reúnen en su nombre, usted ha prometido estar. Señor, le damos gracias porque sabemos que su presencia está con nosotros a cada momento. Señor, le pedimos que sea su palabra revelándose a nuestras vidas, que sea su palabra trayendo, Señor, convicción de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Le pedimos, Señor, que hable nuestros corazones, Señor, que hable y que mueva esas fibras sensibles de nuestro corazón. Señor, sin duda somos ese pueblo de Israel y necesitamos que haya un cambio en nuestras vidas. Señor, le pedimos perdón por todas nuestras faltas, por todas nuestras insuficiencias y, Señor, permítanos acercarnos confiadamente al trono de su gracia. Le pedimos que se quede metiéndolos ya de lleno en la tierra prometida y conquistando la tierra. Habían pasado muchos años, pero la promesa de Dios se había cumplido y los tenía en una tierra que fluía leche y miel, que no era una tierra que daba mucho de sí y donde Dios tenía planeado y bendecido. Y Dios había cumplido su parte, los había bendecido. Era un pueblo que en capítulos más adelante podemos encontrar que era un pueblo que estaba enriquecido. El oro y la plata sobreabundan, dicen algunos de sus versículos en capítulos adelante. El pueblo de Judá en este tiempo era un pueblo que tenía una economía solvente, incluso habla contra esa parte también el profeta Isaías en esta profecía que está hablando hacia el pueblo de Israel. Pero hay partes importantes que quisiera yo resaltar. En el versículo 6 dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades fueron desoladas. Y empieza a hacer una narrativa el profeta Isaías de la condición en la que se encuentra el pueblo de Israel. Y pareciera que fuera contradictorio, porque aquí está hablando de que hay una tierra desolada. En ocasiones el profeta Isaías habla como Israel, como en su general, el reino del sur y el reino del norte, ¿verdad? Pero en esta parte está hablándole a Judá y hace una referencia a lo que había pasado con el reino del norte, ¿verdad? Con las 10 tribus que se habían apartado, ya habían sido
ya estaban sufriendo las consecuencias del pecado, y el profeta Isaías está hablándole a la tribu de Israel, a la tribu de Judá y a Jerusalén, tratando de que se arrepientan y que vuelvan en sí. Dice el versículo 9: si Jehová de los ejércitos no se hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Esta parte es interesante porque el pecado del que Dios está quejando del pueblo de Israel lo está prácticamente asemejando al pecado de Sodoma y de Gomorra. Y usted y yo conocemos la situación que se vivía en Sodoma y en Gomorra. Esa es la degradación en la que estaba viviendo el pueblo de Israel. Y aún así se decían pueblo de Dios. Aún así se decían pueblo de Dios. Y los asemeja a Sodoma y a Gomorra. Y Jehová y Dios dice al pueblo por medio del profeta Isaías que Él ha guardado un resto pequeño. Y Dios siempre, a lo largo de todos los tiempos, siempre ha guardado un remanente. Yo creo que cada uno de nosotros deberíamos considerarnos parte de ese remanente, pero sí tendríamos que estudiar nuestras vidas y ver en qué posición estamos encontrándonos. De aquí para adelante hay un llamamiento a un arrepentimiento verdadero. Dice, incluso lo narra así nuestra Biblia, aunque sabemos que no es el original, que esas partes fueron puestas. Dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. De aquí para adelante hay un llamamiento a que haya un arrepentimiento del corazón. Más que de seguir en el mismo ritual, no quiere decir que vengamos todos los días al templo, que lógicamente es bueno. No quiere decir que seamos los que cantemos más fuerte, que lógicamente es bueno. No quiere decir en este llamamiento al arrepentimiento verdadero que seamos los más bondadosos en la iglesia. Lógicamente esto es bueno, pero tiene que ser todas estas situaciones tienen que ser fruto de la obra redentora de Cristo en nuestros corazones. Si simplemente es una apariencia, se hacen vanas. Y bueno, en esta parte el pueblo de Israel es comparado con Sodoma y con Gomorra, y les dice que si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma y como Gomorra fuera. Dios, en medio de toda la misericordia y el amor que le tenía al pueblo de Israel, porque le había dicho desde el inicio, cuando hizo un trato con Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra, hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Dios guardaba un remanente. Está hablando de un pueblo, y no pudimos pensar que ese era el proceder del 100% del pueblo. Siempre, aunque le está hablando al pueblo de Israel, a Judá, había un remanente verdadero, un remanente que sí le servía al Señor de todo corazón, aunque el pueblo en general estaba desviado. Se habían ido sobre los ídolos, se habían ido sobre las costumbres de las naciones de sus alrededores, se habían asociado con las naciones de sus alrededores, pensando que eso les daría más poder militar, más poder como nación, siendo que Dios les había dicho, manténganse sin combinarse entre las naciones, porque yo soy su Dios, yo soy el que los defiendo. Y el pueblo de Israel no podía decir que no conocía esta parte, pareciera que lo hubieran olvidado, y en esto se parece mucho a nosotros, porque el pueblo de Israel tenía en su historia y tiene en su historia grabadas todas las victorias que Dios les había dado, donde ellos no tuvieron que mover un lápiz, ellos no tuvieron que hacer nada, todo lo había hecho el Señor. Y podemos recordar algunas, podemos recordar aquella victoria en Jericó. ¿Qué sentido tenía que dieran vueltas? Simplemente obedecieron y Dios hizo la obra completa. Obedecieron, hubo fe en el corazón, sigue siendo el mismo método hasta el día de hoy. La fe es la condicionante en la que nosotros tenemos que vivir. Y podemos ver así muchos más ejemplos de cómo Dios había estado obrando en favor de este pueblo, y Dios siempre manteniendo un remanente fiel. Hoy estamos envueltos en una gran iglesia cristiana, quizás la más grande de todos los tiempos en la historia, o por lo menos que se dice cristiana, pero si analizamos la forma de vida de la iglesia que hoy se dice cristiana, y que su corazón en realidad está lejos de Dios, pudiéramos posicionarnos en un tiempo como el de Isaías, en el que Dios le está hablando a un pueblo que se dice ser hijo de Dios, pero no quiere hacer lo que Dios le pide,
sino que cada quien ha tomado su propio criterio. Ahorita alguien comentaba entre las peticiones, creo que era Mitre Blanco, comentaba que pues pedía por sus hijos y que pues ella trata de dar consejo a sus hijos, pero cada quien toma sus decisiones y cada quien tiene sus puntos de vista, ¿verdad? Y sin duda así es en el ser humano. Todos tenemos nuestros puntos de vista, todos tenemos nuestra forma de proceder. Nada más que hay una condicionante, ¿verdad? Si nuestra forma de vida y nuestra forma de pensar no cuadra con lo que dice la Biblia, estamos fuera de contexto. Por más forma y más adecuaciones que le demos a nuestro pensamiento, si nuestra forma de vida no cuadra con lo que la Escritura dice, estamos fuera de cuadro. Estamos viviendo una vida justificada en nuestros pensamientos y en nuestras acciones, pero no justificadas en la palabra. La palabra es el caminar es la forma de caminar para todo cristiano. Y bueno, dice en el versículo 10, príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová y escuchar ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Dice, ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiados pues de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Y nosotros pudiéramos decir, bueno, ¿y eso nosotros qué nos aplica? Nosotros no ofrecemos sacrificio de carneros, de holocaustos, no matamos animales para que estén gordos, no le traemos ofrenda de machos cabríos al Señor. Pero nosotros sí tenemos una vida cristiana. Y simplemente nuestro servicio eclesiástico, nosotros lo pudiéramos comparar con esta parte. Fíjense lo que le está diciendo el profeta Isaías al pueblo de Israel. ¿Para qué me sirve? Dice que va la multitud de vuestras sacrificios. Y le está hablando de todo el ritual ceremonial del templo. Cosas que el mismo Dios les había pedido y que les había dicho, lo harán de manera perpetua. Lo harán de manera permanente al pueblo de Israel. Y ahora encontramos al profeta Isaías diciendo que Dios está harto de todo este tipo de cosas. Y yo creo que nosotros tendríamos que tomar la parte que nos corresponde y decir, mi vida verdaderamente está siendo grato perfume delante de Dios. O simplemente estoy haciendo un ritual en mi vida. Y quizás esta es la forma de como Dios ve lo que yo considero como sagrado, como santo, ¿no? Nuestros sacrificios, nuestros holocaustos, la grosura de los carneros. ¿Es verdaderamente esto lo que Dios está pidiendo a nosotros? La forma en que nosotros venimos delante de la presencia de Dios, ¿es la correcta? Tendríamos que analizar cada uno y nadie podríamos de nosotros pensar en el que tenemos en un lado, ¿no? Porque fallaríamos si haríamos eso. La palabra de Dios tiene que tocarnos a nosotros primeramente, ¿no? Y Dios hace la obra en cada uno de nosotros y Él es el que toca nuestros corazones. Y cuando vemos esta parte tendríamos que analizarnos cada uno de nosotros, lo que nosotros estamos haciendo, la forma de vida que estamos llevando, diciendo que somos cristianos, ¿verdaderamente agrada al Señor? ¿Verdaderamente nuestras alabanzas llegan al trono de su presencia? ¿Verdaderamente nuestras oraciones brincan el techo? ¿Verdaderamente nuestro proceder es el proceder de un hijo redimido por la sangre de Cristo? Y es que pudiéramos decirle de manera generalizada, claro, pero había muchas cosas que analizar porque el pueblo de Israel decía también esto. ¿Cómo no se va a agradar al Señor si traigo el becerro gordo? Si vengo y cumplo el sábado. Y nosotros tendríamos que pensar en el por qué entonces está enojado el Señor. Porque era pura simulación. No era un asunto del corazón. Y nosotros, como cristianos, a lo mejor tendríamos que analizar nuestra vida y decir, ¿cómo está mi orgullo? Como hijo de Dios, ¿sé perdonar? Cuando falto, ¿sé pedir perdón?
Cosas tan sencillas como esas. Bueno, tan sencillas. Pudiéramos decirlo de palabras, ¿verdad? Pero no lo hacemos muchas veces porque son complicadas. Porque encontramos las ataduras de Satanás ahí. Pero entonces tendríamos que analizar nuestra forma de proceder, nuestra forma en realidad en la que estamos viviendo, nuestra vida diaria, tendríamos que analizarlo. Porque es sencillo quizás decir, sí, pues hay que perdonar 70 veces 7. Pero qué difícil es cuando a veces nos ofenden una vez, nos ofenden 2 veces, 3 veces, y tenemos que ir nosotros al punto de que tengo que volver a perdonar. Hay una situación que a mí me ha ayudado mucho. Bueno, considero que a mí me ayuda. Y es que cuando yo tengo que perdonar alguna situación, no sé por qué Dios se atraviesa en medio de la situación y me dice, yo a ti te he perdonado un montón de veces. Si tú no eres capaz de perdonar, entonces, ¿cómo puedo yo pedirle al Señor que perdone mis faltas diarias? Porque las tengo todos los días. Si no puedo doblegar mi orgullo y luego justificamos nuestras acciones, es que ese es mi carácter y es que yo así soy. Entonces, ¿cuál es la obra que Cristo ha hecho en nuestros corazones? Porque si Cristo ha hecho una obra en nuestros corazones, somos redimidos por su sangre, pero Él ha hecho una obra que ha transformado nuestras vidas. Tiene que haber un cambio en nuestro proceder, en nuestra forma de vida. Quizás el pueblo de Israel, hermanos, y tíos, y familia, y sobrinos, y primos, quizás el pueblo de Israel se hacía la misma pregunta. Sí, cumplimos con la ley. Al Señor Jesucristo le decían de manera, pues retadora, nosotros somos hijos de Abraham, tú eres hijo de fornicación, ¿qué nos vas a venir a contar a nosotros? Y el Señor Jesucristo le decía, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera parece que todo está bien, pareciera que todo es correcto, pero el corazón, en realidad, hace mucho tiempo que se apartó de mí. Y cada cristiano tendríamos que hacer esa reflexión en nuestras vidas y analizar hacia adentro, porque dice el Espíritu, dice la Escritura, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, Entonces, nosotros nos tenemos que presentar delante de la presencia de Dios de manera limpia, y definitivamente nuestras fuerzas con nuestras obras pues no lo vamos a lograr. Tenemos que acudir diariamente a la sangre de Cristo, a la sangre que nos limpia, que nos perdona, que nos justifica. No que justifica nuestros errores, que nos justifica de nuestras faltas. Porque pudiéramos entender mal esto y pudiéramos decir es que el Señor justifica todos mis malos actos. No es esa la manera de proceder. Él perdona nuestras faltas. Es más, Él es tan perfecto y tan grande su amor que dice la Escritura que nuestros pecados los borra y no se vuelve a acordar nunca de ellos. Cosa que nosotros no podemos hacer. Puede una persona ver maravillas durante toda una vida, pero nos acordamos que a lo mejor hace 15 años para saludarlo, a lo mejor andaba algo y ni siquiera ni cuenta se dio y yo lo tomé como una ofensa. Y hace 15 años que no me saludó. Y tenemos grabado y clavado ese asunto en el corazón. Y con muchas situaciones de ese tipo vivimos y arrastramos pecado y pudiéramos decir que hasta maldición en nuestra vida. No hemos sido muchas veces capaces de perdonar, como dice la Escritura, como tú perdonas lo que yo hago. Y bueno, el pueblo de Israel estaba sumergido en esta forma de vida. ¿Quién manda? ¿Quién demanda? Cuando venís a presentarnos delante de mí para hollar mis atrios. Y fíjense lo que dice el versículo 12, si lo analizamos. Primero le dice que ya no quiere ese tipo de sacrificios. Y luego le dice que quién demanda eso cuando se presenta delante de él para pisotear su casa. Eso es lo que está diciendo en otras palabras.
para pisotear su casa. Entonces, era un proceder bien peligroso, porque yo puedo analizar un poco esto y me doy cuenta que es la forma de vida que muchas veces el diablo, a la que quiere el diablo llevarnos. Es una situación como de indolencia. Si entra el mensaje al cerebro, pareciera que secularmente podríamos decir que nos entra por un oído muchas veces y que sale por el otro. Pero no baja el corazón. Y cuando está pasando eso es porque en realidad el corazón se ha endurecido. Y nosotros ahí tendríamos que analizar nuestra vida y pedirle al Señor que nos vuelva a dar un corazón nuevo, que nos haga un corazón de carne, que sea sensible a su palabra. Y hay muchos termómetros que como seres humanos y como cristianos yo creo que Dios pone en nuestras vidas y con los que podemos medir nosotros mismos. Si la palabra de Dios hablada no toca nuestros corazones, es una señal de alerta. Algo está pasando en nuestras vidas, porque ya no tiene el impacto que debería ser. Pareciera que le hemos hecho un escudo al corazón y a la mente para no dejar que penetre, como dice la Escritura, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos que disciernen las intenciones y los pensamientos del corazón. Pareciera que le hemos hecho un caparazón para que Dios no pueda penetrar. Cuando escuchamos una alabanza y no nos dice nada y mejor le cambiamos a la siguiente estación, donde a lo mejor la música está más movida, es una señal de alerta. Algo está pasando en nuestros corazones. Sí amamos, pero quizás no estamos amando lo que deberíamos de amar. Estamos quizás amando las cosas del mundo. Y esta es la forma de proceder que estaba viviendo el pueblo de Israel. De tal manera que el Señor le dice: ¿por qué te presentas delante de mí para pisotear mi casa? No me traigas más vana ofrenda ni incienso. El incienso me es abominación, luna nueva y el día de reposo. El día que el Señor había declarado como santo, como día especial. Aquí le dice que es día que le causa repudio, abominación, el día de reposo. Si analizamos la creación, nos damos cuenta que a ningún día del Señor le puso nombre más que al sábado. Todos los demás días era el día primero, el día segundo, el día tercero, el día cuarto, y al sábado le puso nombre. Pero aquí encontramos que incluso a esta situación le dice el Señor por medio de Isaías: me es abominación el convocar asambleas. Cuando habla de convocar asambleas, la asamblea era el tiempo en que se juntaban. Quizás en el templo, quizás en algunos lugares, para hablar de la palabra, para hablar de aquel ritual ceremonial, para hablar de que quizás qué tan cumplidos eran con la ley, pero en realidad nada de esto traía el convencimiento del pecado y que estaban viviendo y los traía al arrepentimiento. Estaban justificados en sus pensamientos, eran indolentes de Dios, estaban justificados en la forma en que vivían. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Eran fiestas que el Señor les había ordenado y que tenían un propósito específico: guiarlos a Cristo. Cada una de las fiestas judías que nosotros podemos ver hasta el día de hoy, todas simbolizan a Cristo y todas nos llevan a Cristo, pero el festejar simplemente la fiesta sin tener claro qué se celebraba perdía el sentido. Sin que el corazón fuera llevado a la conciencia del arrepentimiento, del buscar de Dios, perdía el sentido. Cosa muy parecida a la que estamos viviendo el día de hoy o en estos días en el mundo, en las iglesias, en las familias cristianas. No satanizo en ningún momento que se festeje y que haya una comida y que la iglesia se junte. Hay en algunas iglesias que satanizan que no van a poner alguna lucecita. Yo creo que eso no nos hace ni más cristianos ni menos. Si se pone una lucecita, si no se pone. Pero el asunto de fondo es que estamos perdiendo el enfoque. Estamos perdiendo el enfoque porque estamos buscando
las cosas del mundo y nos estamos olvidando de que Jesucristo ha nacido en la tierra, y lo más importante que nosotros tenemos que hacer lo que nazca en nuestros corazones. En el versículo 15 dice: cuando extendáis vuestras manos, yo os esconderé de vosotros vuestros ojos. Asimismo, cuando identifiquéis la oración, yo no iré. Y esto es importante, porque está hablando de dos cosas que a lo mejor nosotros como cristianos podemos hacer continuamente. En la forma en que el judío se dirigía para alabar a Dios, dice que levantaba las manos y volteaba hacia el cielo, y era su forma de alabanza. Y le dice el Señor: cuando hagas eso, yo esconderé de vosotros mis ojos. Y no que estuviera mal, no que nosotros esté mal que levantemos las manos y que cantemos. Es correcto todo esto, porque el propósito es de santo. La oración, yo creo que es el arma más poderosa del cristiano. Y aquí le dice que esconderá también su rostro de la oración. No escucharé sus oraciones. Pero hay un trasfondo detrás de todas estas cosas. Le dice: vuestras manos están llenas de sangre. O de sangre están vuestras manos llenas. Había mucho pecado en la forma de vida que estaban viviendo. Y en muchas ocasiones quizás nos preguntamos, quizás esa petición que tenemos desde hace tiempo, que a lo mejor nadie la sabe, nada más nosotros la tenemos. Pareciera que Dios tiene oídos cerrados. Y a lo mejor sería bueno que nosotros hiciéramos una recapitulación hacia adentro y viéramos y analizáramos nuestra vida, y que nos preguntáramos: ¿no habrá algo que esté estorbando? ¿No habrá algo que esté obstaculizando el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dios es tan bondadoso con nosotros que su Espíritu Santo, una de sus funciones es redarguirnos del pecado. Y hay una situación que en cada creyente, yo creo que la hemos experimentado. Eso tendría que ser en cada creyente. Yo creo que no hay un creyente fiel y verdadero que no haya experimentado esta situación. Que el Espíritu Santo le redarguye. Es más, hay una conciencia. Ahorita en la mañana preguntaban en la clase dominical que antes de la ley cómo se manejaba. Hay una conciencia que Dios puso en el ser humano, que incluso antes de la ley estaba ya grabada en nuestros corazones. Y es un proceder correcto de las cosas. Dice la Escritura que de modo que nadie tiene excusa cuando nos presentamos delante de la presencia del Señor. Entonces tendríamos que hacer un análisis y ver si no hay algo que está obstaculizando el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas, el proceder, el que Dios crezca en realidad en nosotros, y que verdaderamente sea como lo hemos cantado y como lo decimos muchas veces, ¿no? Que queremos que Él crezca en nosotros y que nosotros menguemos. Pero muchas veces, hasta en nuestra forma de hablar, nos descubrimos, ¿verdad? Es que yo así soy. Es que ese siempre ha sido mi carácter. Y la Biblia dice que somos nacidos de nuevo. Además que hemos muerto y hemos resucitado para Cristo. Dice la palabra: y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, ¿cómo viviría Cristo en mí? Si lo que manda y lo que dicta en mí es mi carácter, y que yo tengo 40, 50 o 36 años viviendo. ¿Cómo es que Cristo ha nacido en mí? ¿Y cómo es que he muerto yo a mí mismo? Si sigue siendo gobernada mi vida por mi carácter, por mi forma muy particular quizás de pensar, no regido por la Escritura, ¿no? Dice el 16: lavados y limpiados, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Y yo creo que esa es una parte que todo cristiano tiene bien claro, o debemos de tener bien claro.
Dice que tenemos que lavarnos y limpiarnos. Dice, quitad de vuestras obras la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. Las primeras dos palabras, lavados y limpiados, el Señor es tan bondadoso y tan grande y tan misericordioso con nosotros, que esa obra Él la hace. Solamente tenemos que acudir a Él y Él nos limpia y nos lava. Y quita la obra de iniquidad que hay en nosotros. Pero tiene que haber una decisión en nuestras vidas. Dejar de hacer lo malo. Y no están ni siquiera en nuestras fuerzas, sino que tenemos que ceder nuestra voluntad a Dios. Y decir, Señor, no puedo dejar de hacer lo malo. Toma tu control de mi vida. Y sé tú quien dirija mi vida. Porque yo no puedo, lo he intentado 1, 2, 3, y yo creo que cada uno de nosotros tenemos áreas específicas de nuestra vida donde podemos dar fe de que esa es la forma de vida del ser humano cuando viene a los pies de Cristo. Hay cosas con las que hemos batallado tanto, aunque un día le dijimos al Señor, Señor, quiero que vengas y gobiernes sobre toda mi vida, sobre toda mi casa. Hay cosas que aún pudieron haber pasado tantos años en nuestra vida, pudieron haber pasado 36 años, y resulta que Abraham Acosta sigue administrando cierta área de su vida porque esa le complace mucho. Y no queremos entregarla. Y dice el Señor, hijo mío, dame tu corazón, entrégame tu corazón. Entonces Él promete que si dejamos de hacer lo malo, si nos acercamos a Él, Él puede lavarnos y limpiarnos y quitar la iniquidad de delante de nosotros, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, la rectitud, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y aquí en un versículo nos dice muchas de las acciones que como cristianos debiéramos de presentar cada uno de nosotros. Y que quizás con las que nos podemos medir. ¿Lo hago? Qué bueno, gloria a Dios. No lo hago. Quizás no estoy caminando tan derechito como yo pensaba que caminaba. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio. Que cuando está diciendo esto, buscar el juicio, es tratar de hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Restituir al agraviado. ¿De qué está hablando aquí? Del arrepentimiento. Me equivoqué, te falté al respeto, te pido una disculpa. Fíjense, se escucha bien sencillo, pero qué difícil es cuando lo tenemos que hacer. Cuando lo tenemos que hacer. Y luego aún poco más. El cristiano está llamado a pedir perdón, incluso cuando él no haya sido el ofendido. Cuando él el ofensor, perdón. El ofensor. Mientras, dice la palabra, mientras dependa de nosotros, estemos en paz con todos los hombres. Yo no me puedo imaginar, y yo creo que cada uno de nosotros, si hiciéramos esta escena en nuestro cerebro, y yo estoy peleado con mi hermano, ¿cómo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? Peleados los dos, y pidiendo la justificación de nuestros pecados y de nuestra vida en la tierra, pidiendo que Dios nos perdone y nos justifique, y no fuimos capaces de perdonar al que teníamos a un lado, al que decíamos que es incluso nuestra sangre. Entonces es tiempo de que recapitulemos, y lo que haya que tener que pedir perdón, hay que pedir perdón. Si han pasado 5, 10, 15 años, no importa. El restituir al agraviado, siempre hay tiempo mientras haya vida. Hacer justicia al huérfano y amparar a la viuda. Y luego vienen unos versículos que nosotros yo creo que los conocemos muy bien. Y a lo mejor hasta no lo sabemos de memoria. Habría que entonces afianzarnos en esa palabra y hacerlos propios, no solamente aprenderlos de memoria. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y aquí podemos encontrar esa gracia sublime. Ya Dios le está diciendo al pueblo de Israel todas sus equivocaciones y su forma de proceder. Y nos la está diciendo a nosotros. Y
sigue siendo la invitación del Señor Jesucristo. Venid luego y estemos a cuentas. Yo creo que no hay nadie de nosotros que no nos interese estar a cuentas con Dios. Para ya sea que Él nos mande llamar ahorita, en 10 minutos, en 1 hora, en 3 días, o que Cristo venga por su iglesia, podamos estar a cuentas. Podamos estar a cuentas. Y no que el día que Cristo venga, sí, yo creo que todos conocemos qué va a pasar. Quizás Dios todavía alargue un poco su misericordia y se vendrán tiempos complicados, pero donde será a lo mejor probado ese conocimiento que teníamos y esa gracia que desechamos. Y vendrá ese tiempo de la gran situación que nosotros conocemos, que la Biblia nos habla. Pero dice la palabra del Señor, de venir luego, dice que vaya, sigue siendo Él el que invita. Y qué interesante esta parte, porque siempre Él es el que invita, Él es el que se arrima, Él es el que nos trae hacia Él. Dice la palabra que nosotros no le conocimos a Él, sino que Él nos conoció, Él vino y nos conoció, Él vino y se presentó. Incluso el acto de fe con el que le recibimos un día en el corazón es propiedad y autoría del Señor Jesucristo, de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Él es quien vino y nos hizo conscientes de que necesitábamos un redentor en nuestras vidas, de que nuestra vida, tal como la llevábamos, no era correcta y no podíamos tener acceso a su presencia, a la santidad de Dios. Y por medio de su sangre es que podemos llegar y obtener ese beneficio. Y luego dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y qué importante esto. Porque cuando habla de esta diferencia de colores, está hablando de quizás nosotros le hemos puesto estatus a los pecados. Y qué importante es cuando encontramos en el Señor Jesucristo un perdonador de todos nuestros pecados. ¿De cuáles? De todos. Desde el que podemos considerar como más grave hasta el que no le damos este valor. Del que para la sociedad es más escandaloso, como para el que la sociedad incluso lo justifica como una mentirilla blanca. Ese es el Dios al que podemos acudir y en el que encontramos una verdadera solución a la forma de vida del ser humano. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas, aunque tus pecados sean tan escandalosos para el mundo, ven a mí y tu vida será blanca como la nieve. No son tus fuerzas, no es nuestras habilidades, no es nuestras capacidades, es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y los siguientes 2 versículos son como que un dictamen de todo lo que el Señor acaba de decir. Si quisieres y oyeres, comeréis del bien de la tierra. Si atiendes a la palabra, comeréis del bien de la tierra. O sea que en otras palabras, te voy a bendecir. Si entiendes y oyes mi palabra y sigues mi palabra y confías en mi palabra, comeréis y veréis el bien de la tierra. Y luego inmediatamente dice, si no quisieres, si fueres rebeldes, seréis consumidos a espada. Y en otro pasaje dice la Escritura, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge la vida, nos dice el Señor Jesucristo, para que vivas. Pero si no quieres, no es forzado el asunto. La otra situación está dictaminada en la vida del ser humano, de todo el ser humano. El juicio está dado ya. Dice la Escritura que por cuanto todos pecamos estamos fuera, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que venir al único que puede redimir nuestros pecados, al Señor Jesucristo. Tenemos que venir a acudir a su sangre y entonces dice la Escritura que nuestros pecados podrán ser lavados y podremos ser blancos como la nieve y como la blanca lana. Pareciera que podamos nosotros encontrar la firma de Jesucristo o de Dios. Isaías la palabra dice, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Pareciera que encontráramos la firma de él ahí, porque Jehová lo ha dicho.
Entonces nosotros podríamos analizar muchas cosas del profeta Isaías, del mensaje del profeta Isaías al pueblo de Israel. Pero sin duda yo creo que la forma de vida de la sociedad en la que estamos viviendo se asemeja mucho a este pueblo que estamos encontrando aquí en Isaías, y nosotros podemos tomar la parte, o debemos de tomar la parte que nos corresponde. Y es que vengamos a Él y estemos a cuenta. Y Él sigue ofreciendo su gracia y su misericordia. Él sigue ofreciendo ese cambio de vida en nuestra forma de vida. Podemos esforzarnos todo lo que queramos. Podemos matarnos en el trabajo quizás. Pero dice la Escritura que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Necesitamos volver otra vez a las cosas tan sencillas. Porque a veces el Evangelio pareciera que se ha hecho tan complicado. Y cada quien tiene un punto de vista y una forma de vista. Pero la Escritura sigue siendo la pauta, sigue siendo la regla de vida para el cristiano y para todo el ser humano. Y la invitación sigue siendo la misma, ¿verdad? Venid luego de Jehová y estemos a cuentas, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Pero en la palabra de venir luego, yo creo que ahí podemos encontrar una gran clave para nosotros. Y con esto terminamos el tiempo. La invitación para hacer un cambio verdadero en nuestra vida sigue estando presente para cada uno de nosotros. Yo creo que nadie de nosotros nos deberíamos de interesar en escudriñar la vida de otra persona. En este punto, yo creo que cada uno de nosotros tendríamos que hacer un análisis al interior y decir: Señor, he fallado y soy falto en esta situación. Necesito que cambies esa parte de mi vida. Y cada uno de nosotros tenemos detalles que necesitamos entregarle al Señor Jesucristo y que Él haga la obra en nuestros corazones. Y poner el interés que verdaderamente tiene esta situación. Dice un pasaje de la Biblia: porque no es cosa vana. Es vuestra vida. Es la vida eterna. Es la vida eterna lo que está puesto en juego. La gente no puede entender el mundo natural y la gente del mundo no entiende esta parte. Encontramos hasta canciones que escuchamos en la calle, ¿verdad? Que dicen que hay que disfrutar la vida porque solamente es una. Y sí es verdad, solamente es una. Y también lo otro es verdad, que hay que disfrutarlo, pero el Señor Jesucristo y la Biblia nos dice cómo hay que hacerlo. Viviendo bajo la voluntad de su palabra. Y pensando y teniendo bien en claro que los 80, 100 años que pudiéramos durar en este mundo, comparados contra toda una eternidad con Cristo o alejados de Él, hace la diferencia. Necesitamos aprovechar el tiempo que Dios nos permite. Le hemos dado mucha importancia a muchas cosas: al trabajo, a nuestra familia, al estudio, los que son estudiantes, a las profesiones, el que quiere ser profesionista. Y cuando Dios nos permite ir conociendo todas estas partes, nos damos cuenta de que nada de ellos, nuestros hijos, nuestra esposa incluso, cuando Dios nos permite caminando en este caminar normal y de la vida, nos damos cuenta que no hay nada que pueda llenar el vacío que hay en nuestra alma, sino solamente Cristo. Ni nuestros hijos. Pueden venir 5, 10, 15, 20 y no llenan el alma del ser humano. Podemos tener la mejor esposa y podemos estar contentos con lo que Dios nos dio por mujer, pero eso no llena el alma. Podemos estar realizados con una carrera, pero eso no llena el alma. Podemos movernos arriba del piso 20 centímetros en el vehículo que Dios nos permita tener, pero eso no llena el alma. Hay un vacío en el ser humano que solamente lo llena Cristo. Y por más soluciones y formas de vista que el mundo busque, siempre tendremos que regresar al punto donde Cristo es la única solución.
El mundo está buscando 1000 soluciones para ser felices. Y estas fechas son fechas donde el mundo busca, a través de muchas cosas, que a lo mejor incluso muchas de ellas son sanas, buscar la felicidad. Pero qué importante es cuando podemos encontrar la felicidad en Cristo Jesús y su palabra se vuelve fiel y verdadera, y todas las demás cosas yo te las doy por añadidura. Búscame y vas a estar pleno y feliz, y lo demás lo vas a entender que viene por añadidura y que viene de mi mano, que lo que tienes es porque yo te lo he dado, y lo que no tienes es porque soy tan misericordioso y tan amoroso que no te lo doy para que no te pierdas. Y podemos entender que lo que tenemos es por la voluntad de Dios, y lo que no tenemos es por la voluntad de Dios también. Qué importante es cuando volvemos al origen y encontramos que la solución no de nuestras vidas, sino de toda la humanidad, pero cada uno tenemos que tomar esta decisión de manera personal, es Cristo. Muchos de nosotros nos hemos constituido ya en padres y quizás queremos lo mejor para ellos. Yo creo que nadie de nosotros queremos que nuestros hijos fracasen o que les vaya mal en la vida, queremos que les vaya bien. Pero sobre todas las cosas necesitamos volver a la palabra y volver y enseñarles a nuestros hijos que sobre todas las cosas amen a Dios, que sobre todas las cosas busquen su palabra. Y qué importante que desde lo más pequeño que podamos, que ellos tengan una experiencia personal con Cristo. Para que no les cuenten, no sean las historias de sus papás, que sirven mucho. El testimonio de nuestros padres sirve mucho, pero que sean mis experiencias. Porque yo necesito tener mis experiencias con el Espíritu Santo, yo necesito tener mis experiencias con Cristo. Y yo necesito que mis hijos tengan esas experiencias con Cristo, que no vivan de mis experiencias. Pero todo eso necesitamos hacer cada uno de nosotros un análisis y manera el arrepentimiento de aquellas cosas en las que hemos fallado. Y la palabra se va a cumplir, ¿verdad? Si estamos a cuentas con el Señor, dice su palabra, que Él nos limpiará. Y esta parte con esto ya quisiera cerrar, esta parte del rojo, del escandaloso, esto también es parte de lo que nosotros como cristianos debemos creerlo, no simplemente leerlo, sino creerlo. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos pecados en nuestras vidas, en nuestro pasado, que a lo mejor nos avergüenzan. Y que a lo mejor nos avergüenzan tanto que a lo mejor ni quisiéramos platicarlo. Pero el Dios en el que hemos creído tiene el poder para limpiarnos y para hacer nuestras vidas unas vidas nuevas. Y yo creo que tenemos que apoderarnos de esta palabra del Señor Jesucristo y confiar en que Él tiene ese poder de perdonar nuestras faltas, de limpiarnos y de volver a dejar nuestro estatus, no como un ex delincuente, no como un ex pecador, sino como una persona que tiene su récord limpio, lavado por la sangre de Cristo, limpiado por la sangre de Cristo. Y ese es el Dios, yo creo que en el que creemos y al que tenemos que creerle en sus promesas. Dejamos el tiempo, vamos a cerrar este tiempo con una oración y dejamos el tiempo a Dani. Padre eterno que estás en los cielos, gracias Señor por su palabra. Señor, gracias Señor porque su palabra es fiel y es verdadera, Señor, y sigue tocando esa fibra de nuestro corazón, Señor. Ayúdenos, Señor, y perdone, Señor, nuestras faltas. Señor, ¿cómo nos podríamos presentar delante de su presencia y pedir, Señor, su misericordia y su gracia? Si quizás no sabemos perdonar, si quizás nos hemos negado, Señor, a pedir una disculpa, si quizás nos hemos negado, Señor, a entregar esa área de nuestra vida que no te la hemos dado en realidad, que la hemos querido administrar nosotros. Señor, le pedimos en esta tarde, Señor, que sea su obra, Señor, sanadora y redentora, obrando en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, y por en él encontramos salvación y vida eterna. Señor, gracias, Señor, porque le conocemos, Señor, porque sabemos que por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, Señor, podemos tener acceso a su presencia. Señor, gracias por este tiempo, por esta palabra, Señor, y le pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestros errores, que perdone nuestra forma quizás incorrecta de muchas veces haber procedido en algunas situaciones de nuestra vida, Señor. Y, Señor, le pedimos que nos hagas personas
que seamos movidos por su palabra, que seamos movidos por su Santo Espíritu, que nuestro hablar, Señor, sea para hablar su palabra, Señor, que nuestro proceder sea un proceder, Señor, que obedezca a las cosas que usted pide en nuestras vidas. Señor, que no seamos simplemente una apariencia, Señor, que no simplemente seamos cumplidores de un ritual, Señor, sino que su palabra sea la que haga ese cambio en nuestros corazones y que verdaderamente, Señor, su palabra y la obra, Señor, que usted ha hecho en nuestros corazones brinque, fluya de tal manera que pueda ser vista también por las demás personas. Le pedimos, Señor, que perdone nuestras faltas, que perdone nuestras insuficiencias, Señor. Y le pedimos, Señor, que limpie nuestros corazones y que sea su palabra, Señor, en nosotros una realidad. Gracias, Señor, porque conocemos que por medio de ella podemos encontrar esa salvación y esa promesa de que seremos blancos como la nieve, Señor. Gracias, Señor, por su sacrificio, el cual no tenemos cómo pagar. Gracias, Señor, porque en esos tiempos, aunque se celebran muchas cosas, Señor, podemos también encontrar que podemos celebrar, Señor, el nacimiento de su Hijo Jesucristo en la tierra, Señor, y podemos encontrar ese sacerdote y ese gran sumo sacerdote, Señor, que usted mandó a la tierra y que presenta nuestros pecados delante de su presencia y los limpia y los borra para que no existan más en nuestro récord, Señor. Le pedimos que se quede con nosotros y le pedimos que nos guarde, Señor, también el día de mañana que tengo que regresar de regreso a Parral, Señor, que me permita regresar con bien, Señor. Guarde, Señor, a la gente que va saliendo de sus hogares, que en algunos días más va a tener también que regresar, Señor. Guárdeles, Señor, porque se lo pedimos, Señor, en el nombre de su amado Hijo Cristo Jesús. Amén.